Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a esta sesión tan hermosa de los viernes de Tratados Divinos, en la cual estamos revisando el tema de la luz y el sufrimiento. Vamos a continuar con este tema. Así que vamos a ponernos en la disposición de fundirnos en la divina voluntad, como siempre hacemos, para recibir esta comprensión divina, ¿verdad? Estas verdades que vamos a estar rumiando hoy, que son verdades que van a ir iluminando nuestras almas para que esa vida divina, la vida divina de Jesús, a través de estos actos divinos, pues que quedan atrapados en esa eternidad, pues realmente sigan continuamente haciendo su curso en el tiempo, para que muchas almas reciban también estas verdades divinas y se extienda el reino de la divina voluntad en todos. Así que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Divina noche, muchas gracias, señorita. Y buenas noches. Esta noche vamos a compartir con Mercedes. Ella va a presentar eh, después de la presentación que tengamos y nos va a hacer el favor de hacer un resumen sobre la carta apostólica de Juan Pablo II, que tiene que ver con el, el misterio de por qué puede ser salvación el sufrimiento, ¿verdad? Y porque no íbamos a dedicarle mucho tiempo a esa carta, pero, pero vale la pena también ubicarnos en lo que dice la iglesia. De la vez pasada, se recuerdan de que estuvimos hablando cómo la luz es la que se encarga de llevar el sufrimiento a la humanidad de Jesús. Lo vimos en la anterior, en la anterior sesión. Entonces, veíamos cómo la luz era la que trabajaba para el sufrimiento y que por eso pusimos profundizar en el tema de sufrimiento. Y tal como acordamos, pues ahora vamos a hablar del pecado, los efectos, la culpa, la pena, el sacrificio, el sufrimiento y el dolor. ¿Qué significa todo eso para el hombre? Y en función de la lectura que estuvimos viendo hace poquito en el chat, donde todo está en acto, también qué significa para Dios. Así es que gracias por su participación. Estos puntos que están aquí en la diapositiva están puestos para dar la idea de desorden, ¿verdad? De que unas cosas por aquí, unas cosas por allá, ya van a ver por qué. Y vamos a pasar desde el tiempo en que Adán se paseaba con el Señor al momento de la caída y lo que pasó después de la caída, los efectos de la caída, porque eso responde al título que tenemos, el pecado, los efectos, porque hay pena, porque hay culpa, porque hay pena, ¿verdad? Y aunque está lleno de hormigas, digo yo, cuando hay mucho texto, vamos a, a comentar porque todo pasa también por la humanidad doliente del verbo. Y, eh, y que recordemos esa unión hipostática de la naturaleza divina con la naturaleza humana. Y entonces en el volumen 23:15, aquí nos dice claramente el Señor que el verbo divino en su humanidad estaba como centro de vida en su humanidad, o sea, inseparables, ¿verdad? Y lo confirma aquí, dice, éramos inseparables el uno y la otra.
o sea, el verbo y la humanidad de Jesús. Pero como mi humanidad tenía sus límites y el verbo era sin límites, inmenso e infinito, no pude restringir dentro de la humanidad toda la luz interminable del verbo. Así que la luz desbordaba fuera, de modo que sus rayos, desbordando fuera del centro de mi humanidad, digamos que acá, ¿verdad? Del centro de su humanidad, salían por sus manos, por sus pies, por su boca, por todo su ser e investían todo. Y luego en en la lectura del 27:12 nos dice, yo soy el centro de toda la creación. O sea, el verbo divino estaba en el centro de la vida de la humanidad. Y en el centro de la creación estaba, ¿quién? ¿Quién está hablando aquí? Dice, todo me está alrededor, todo depende de mí, El pero como verbo. las cosas creadas no tienen razón, no me hacen compañía, me, me dan Me dan gloria las cosas creadas, me honran, pero no rompen mi soledad. ¿Quién siempre nos ha dicho que está solo? El El verbo. verbo. El verbo. Ujú. El cielo no habla, dice. El sol es mudo. El mar alborota, con sus olas calladamente murmura, pero no habla. Es la palabra la que rompe la soledad. Y solamente la criatura humana es la única que tiene el don del habla. La palabra rompe la soledad. Dos seres que intercambian con palabras sus pensamientos, los afectos y lo que quieren hacer es la alegría más bella, la fiesta más pura, la compañía más dulce. Sus secretos manifestados en palabras forman la más amada armonía. Y si estos dos seres se combinan en sus sentimientos, en sus afectos, y uno ve su voluntad en el otro, eso es la cosa más grata que pueda existir. Así como lo dice, se ve que el anhelo del verbo, ¿verdad? Y, y entonces nos dice el Señor en la 23:15, ¿cuál no fue el dolor de mi humanidad al verme rechazado por las criaturas? O sea, aquí nos está afirmando que tiene dolor. Y ese rechazo cayó en la misma luz del Verbo eterno, sus actos, e impedirles la transformación que quería hacer en las criaturas. He allí el dolor de Dios. Cada acto suyo rechazado era un dolor y cada acto de las criaturas se convertía para mi humanidad en amargura y ofensa. ¿Cómo es duro querer hacer el bien, hacerlo y no encontrar quien reciba este bien? Ese es un dolor. Y lo dice aquí, este dolor dura aún. El dolor de querer hacer el bien, hacerlo y no encontrar quien reciba este bien. Porque todo lo que hizo mi humanidad en la luz del Verbo eterno existe y existirá siempre. Y siempre está en acto de hacer lo que una vez fue hecho. No voy a comentar aquí esta parte del dolor porque cuando vamos a hacer las definiciones, ahí vamos a comentar. Y siempre está en acto de hacer lo que una vez fue hecho. O sea, por eso el dolor dura aún. Y está como en acecho, esperando que la criatura reciba la transmisión de sus actos, a fin de que uno sea el acto. Aquí me acordé en Mercedes. A fin de que uno sea el acto, uno el valor, uno la voluntad, uno el amor de las dos partes, y solo con reinar mi fiat puede el obrar que yo hice en la redención tener su total cumplimiento, porque con la luz de él, o sea, con la luz del fiat, las criaturas se quitarán la venda y harán correr en ellas todo el bien que el Verbo eterno vino a hacer en mi humanidad
por amor de las criaturas. Y en la 477 nos dice, hija mía, quien me ama se fija de frente al centro divino, pero quien se resigna y hace en todo mi divina voluntad, posee en sí mismo el centro de la divinidad. O sea, el uno se fija, pero el otro lo posee. Y como relámpago ha desaparecido. Poco después ha regresado, dice Luisa, y yo le estaba agradeciendo por la creación y redención y por tantos otros beneficios. Y él ha agregado aquí algo que es bien importante. En la creación formé el mundo material y en la redención formé el mundo espiritual. Así que de lo que vamos a hablar tiene mucho que ver con la parte espiritual por esta razón. San, perdón, San Pablo ya nos lo decía en Colosenses, ¿verdad? Aquí pueden leer las citas, las dos citas que están. Pero es bien interesante esta segunda, cómo lo interpreta la iglesia y cómo lo vemos ahora nosotros en el Libro de Cielo. Si ustedes se fijan, dice que pondrá como primogénito el más excelso de los reyes de la tierra y aclara, usando el término para indicar honor y rango, pero no orden de nacimiento. Y nosotros lo tomamos como el primero de todo, porque fue hecho en la eternidad. Pero ese concepto no es como se traduce la palabra primogénito actualmente, al menos por los teólogos de la iglesia, ¿verdad? Lo traducen como que en honor y rango es el primero, pero no de que había nacido desde la eternidad. Bueno, Mirta tiene la mano levantada. Sí, es solamente para aclarar que en esa lectura de la 27:12, Jesús es el centro de toda la creación, porque en Él fue hecho todo, con Él y para Ajá, Él. No, ajá. no es el verbo, es Jesús, es el verbo humanado. Es que Solo para estamos aclarar eso. pero estamos, es que estamos en el tema de la unión hipostática, ¿verdad? Y Ujú. entonces allí la naturaleza humana y la naturaleza divina Sí, es la que está poniéndose aquí, ujú, ¿verdad? Ujú. Gracias, Mirta. sí. Y cuando nosotros vamos a las escrituras, entonces esto que nos estaba comentando Mirta resurge enormemente. Y entonces nos damos cuenta de esa dualidad. ¿De quién estamos hablando? ¿Verdad? ¿En qué estamos diciendo? Por ejemplo, en Mateo 4:2 dice que tuvo hambre, pero era el pan de vida. Era igual en naturaleza y esencia a Dios, pero él era igual al hombre también, menos en el pecado y que él era santo, ¿verdad? Pero ambas naturalezas en su absoluta plenitud formaban su ser entero y su perfecto ser. Por ejemplo, dicen las escrituras, tuvo sed cuando estaba en la cruz, pero también dicen las escrituras que él era el agua viva. Él se cansó y durmió, pero a la vez dice, vengan a mí y yo ofrezco reposo y descanso a todos. Fue tentado por el diablo, pero era santo e intocable. Fue azotado, incluso murió, siendo el autor de la vida, el eterno, y además la resurrección. Él se sumergió en el agua para ser bautizado, pero él caminó sobre las aguas, o calmó la tempestad con su palabra.
No sabía todas las cosas cuando él dice, eso solo mi padre lo sabe, ¿verdad? Pero como Dios a la vez era y es omnisciente, él oró y adoró al Padre, pero a la vez contestaba oraciones y era adorado. Él que no sabía sobre cuándo sería la segunda venida, pero era el que va a venir. Y además, estamos diciendo, es el omnisciente que todo lo sabe. Él ascendió al cielo, pero a la vez Él se queda con todos nosotros en la Eucaristía. Es el bebé que nació humildemente en un establo en Belén, a quien que a la vez su madre le sustentaba, pero Él sustenta a todos con su palabra y con su poder. Verdadero Dios y verdadero hombre, ya que en la encarnación Él descendió de las alturas más grandes y sublimes de los cielos hasta la tierra. Y no solo eso, sino que cargando con tu culpa y con mi culpa y mis pecados, fue sentenciado, condenado, ajusticiado por Dios el Padre en una cruz en lo alto de una montaña, para sufrir el castigo que merecíamos a causa de nuestras inequidades y rebeliones. Y por eso la cruz tiene un valor propiciatorio. En ella se colgaba ese hombre ensangrentado, quien era nuestro sustituto, pero también se colgaba Dios. Y es por eso que la cruz tiene un valor inmenso y supremo. Entonces, viendo quién era Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre en la eternidad y en el tiempo, ahora vamos a ver qué es lo que sucedió. El hombre en el paraíso, y esto lo vemos en estas tres lecturas, tenía un Dios cercano, una relación estrecha de padre a hijo. Esto nos lo confirma nuestra Madre en Reina del Cielo. Un Dios que compartía lo de él de tú a tú, imagen y semejanza completa en Adán y Eva. Hacía eh, ese, ese hombre hacía actos divinos, producía vidas divinas y soles, y le daba a Dios su amor filial de hijo. Así Dios era reconocido en sus mismas obras. Adán recibió bienes incalculables y tenía la capacidad de corresponder a ese amor divino. Y digamos que la paternidad divina era así reconocida, amada y honrada. Dios le dio como derecho de propiedad esa paternidad y todo se lo dio en propiedad. Todo, todo era propio, le pertenecía. Adán tenía traje de luz de la divina voluntad. Era un ser completo, tenía voluntad divina y humana, naturaleza humana y divina. Gozaba de los dones preternaturales. Tenía la plenitud de la razón humana investida por la divina. Se sentía amado y amó. Dio así el primer te amo. Eh, en el catecismo encontramos sobre los bienes. Y los bienes naturales que tenemos, según el catecismo, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra alma. Y los bienes sobrenaturales, la vida divina y la voluntad divina. Y los preternaturales, esos que son los que perdimos, la integridad y la inmutabilidad, o sea, el dominio de las pasiones. Por eso es que siempre aparecen estos puntitos, ¿verdad? Porque
perdimos los dominios y entramos en desorden. La ausencia de concupiscencia era lo que se tenía, ¿verdad? Y entonces ganamos concupiscencia. No estábamos sujetos a mudarse, que quiere decir a cambiar de ánimo, ¿verdad? La inmortalidad, o sea, no estábamos sujetos a morir y por ende, pues la enfermedad, la impasibilidad, no estábamos sujetos a sufrir y estábamos sujetos al conocimiento perfecto, a la ciencia infusa. Estos son los bienes que perdimos. Entonces, ¿qué es el pecado original? Esto es bien interesante porque en el catecismo se encuentra. Eh, Realmente lo aplicamos inadecuado porque nosotros no tenemos pecado original, porque no recibimos el pecado de Adán. Y ahí se cumplen las lecturas de Ezequiel 18 y de Deuteronomio 24:16. Recibimos la carencia de los dones, o sea, lo que perdimos de esos bienes sobrenaturales, eh, preternaturales. Entonces, dice el catecismo que el pecado original no es para nosotros pecado, sino la ausencia de Dios en nosotros. Así el mundo quedó inundado de pecado y la tradición habla de la presencia y universalidad del pecado ya para estos tiempos. Y la iglesia dice que se llama pecado original en sentido análogo, ana- analo- analógico. No es un pecado cometido, que es mucho de lo que dice la gente que está hasta contra los sacramentos, ¿verdad? Porque dicen, ¿y yo por qué me voy a bautizar si no tengo ningún pecado que cometí? La iglesia eso dice que no es pecado, pero es un estado y no tiene carácter de falta personal. Ninguno de nosotros se fue a confesar porque tuvo pecado original, ¿verdad? ¿Qué es lo que se perdió Adán con el pecado original? Nos lo dice en la lectura 36:41. Nuestro dolor fue grande cuando Adán, nuestro primer hijo, se salió de nuestro querer para hacer el suyo. Pobrecito, perdió la fuerza generadora de engendrar con sus actos vidas divinas. Al máximo pudo hacer obras, pero ya no vidas. Él, unido a nuestro querer, tenía la capacidad divina en su poder y por eso podía formar con sus actos todas las vidas que quisiera. A él le pasó como a una madre estéril, dice el Señor, que no puede concebir, o bien como a una persona que quiere hacer un trabajo, que posee un hilo de oro fulgidísimo, pero se aleja de sí el hilo de oro. Más aún, lo patea, ¿verdad? Lo pisa, el hilo de oro se fue de él. Y en su lugar sustituyó ese hilo por el hilo de su voluntad, que se puede considerar que era el hambre. Pobrecito, ya no pudo hacer más trabajos de oro revestidos del fúlgido sol de mi querer. Tuvo que alegrarse con hacer trabajos de hierro y en ocasiones trabajos sucios, llenos de pasiones. Entonces, guardemos en la mente que lo que se perdió fue la fuerza generadora de poder engendrar en las obras, en los actos, vidas divinas. Entonces, el dolor de Dios es porque esas vidas divinas ya no están. ¿Y qué pasó después de la caída? Cuando fueron expulsados. En la lectura 33:3 dice,
Por eso, hija mía, no hay dolor más grande para nosotros que ver nuestro amor como destrozado en la criatura y nuestra voluntad obstaculizada, sofocada sin su vida obrante y como sometida al humano querer. Por eso sea atenta y en todas las cosas ten por principio el amor y mi divina voluntad. Entonces, además, sofocada la voluntad divina, obstaculizada, sin poder obrar y sin poder dar vida, ¿verdad? Y nos dice, es el esponsalicio con la humanidad fue disuelto y lo dice tajante en la corte divina. O sea, cuando lo sacó, ahí terminó esa boda con la humanidad. Pero esto es importante lo que nos dice aquí. No destruyó el palacio ni su magnificencia, ni quitó el bien del sol. Dejó todo para que le sirviera de bien al que le había ofendido. Mantuvo la correspondencia a través de patriarcas, profetas y apóstoles. Hizo lazo de verdadero esponsalicio ya con la Virgen y la humanidad del Verbo para levantar, para volver a alzar a la caída humanidad. Todo esto lo dice en el volumen 24-21. La cruz así se convirtió en otro nuevo compromiso de Dios con la criatura, sustituyendo a lo perdido por Adán. La cruz viene a formar ese nuevo compromiso. Y bueno, ahora tenemos las verdades y los conocimientos. Este don que, que el hombre rechazó en el Edén, el hombre corresponderá con el don de su propio querer y Jesús pudo reparar todo, excepto la inmutabilidad, todo lo que vimos, ¿verdad? La ciencia infusa, porque fue lo que perdió Adán y eso no lo restituyó con la redención. ¿Qué efectos tuvo esta caída? Bueno, el catecismo dice que de inmediato perdieron la santidad original, la justicia original. ¿Y eso qué significa? Perdieron la armonía con Dios, con sí mismos, con la creación, con los demás. Y un detalle bien interesante, tuvieron miedo a Dios, tuvieron miedo a su creador. Y ahí dice la Virgen en el libro de la Reina del Cielo que lo más antinatural es que un hijo le tenga miedo a su padre. Y en eso caímos. Entonces, entramos nosotros en carencia de los dones que perdió Adán. Perdimos la inmutabilidad, entró el desorden, perdimos la inmortalidad, entró la muerte, regresamos al polvo. Perdimos la ciencia infusa, entró la ignorancia y estarían de acuerdo también que la idiotez, ¿verdad? Sucedió el primer asesinato, que fue el fratricidio que se dio en la primera familia. El primer dolor de padres lo sufrieron Adán y Eva. El primer andar errante, el primer proscrito, lo vemos en Caín. Y como el Señor siempre obra con amor, ¿verdad? He allí los porqués de la redención. Y en el libro 35-34 nos dice, yo vine a la tierra para cubrir todo con mi amor, para ahogar los mismos males y quemar todo con mi amor. Guárdense esto de ahogar los mismos males.
para ahogar los mismos males y quemar todo con mi amor. Está doblemente puesto para que no lo olvidemos, porque esto tiene que ver con lo que vamos a seguir comentando. Por ser mi voluntad el punto más alto, dice el Señor en el volumen 19, la lectura 32. Se necesitaban los caminos, los medios de transporte, las escaleras, los vestidos decentes para poder morar en este reino. Mi venida a la tierra sirvió para formar todo esto, oraciones, sacramentos, que eran instituidos, eran como caminos, como escaleras para hacer subir a las criaturas. Les dio sus vestidos a través de su humanidad para hacerlos estar correctamente vestidos. O sea que 4000 años después se viene Dios a ser hombre para ahogar los mismos males, para cubrirnos nuestra falta de vestimenta. Y entonces Él nos relata que desde que nació, en su infancia, en todo, Él fue cargando con esa cruz y que siendo Él Dios, bajó para ser como Dios, hacerse hombre y hacerse uno como nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué pasa? Sucede que el amor se olvidó. El amor se olvidó desde Adán. El amor se olvidó mientras estaba orando en Getsemaní. El amor se olvidó en cada uno de nosotros una, mil o quinimil veces. ¿Y qué pasa? La memoria nos falla. Hay un olvido. Nos olvidamos de su amor, de sus dones, de sus besos, de sus caricias. Las almas se vuelven adormiladas, somnolientas y se pierde la continua vigilancia, la continua oración, se pierde el deseo de hacerle compañía y así se pierde el amor. Entonces, perdido el amor, se nos olvida todo. ¿Y cómo definimos pecado en este contexto? Pecado es una ofensa contra Dios o una falta contra la razón, la verdad o la recta conciencia que Él nos puso. Pecado es un pensamiento, una palabra, una obra deliberada o por omisión. Lupita, hola, Sí, perdón la interrupción. Lupita, ¿podríamos decir que el pecado original es haber, habernos olvidado de Dios, el no haberlo amado, el no amarlo realmente? Y pues esto que mencionas de la mentira, la ley ya son los efectos del pecado. ¿Cómo pues, lo verían ustedes? A mí me parece así, pero no sé cómo les pues parezca a sí, ustedes. ¿verdad? Porque ¿cuál es el origen? ¿Verdad? El origen Sí, es la falta de amor. Y de esa olvidaron, falta de nos amor, ¿cuál olvidamos es el de, origen? La falla no, de la memoria, ¿verdad? nos Entonces olvidamos de, se nos cae, perdón, perdón. sí, sí, se nos cae todas las barreras que teníamos de la ley natural, que pues es desde que nos crearon, ¿verdad? Y así hemos venido como a hacernos profesionales
en olvidar ese amor. Y si ustedes ven en la sociedad ahora, lo más importante es que Dios no esté. Eso es el colmo del Sí. amor que se olvida. O sea, al caer en ese pecado se vienen todos los males, efectos y resultados de ese pecado, ¿verdad? Sí, Viene siendo la sí, sí. mentira, matar, no Bueno, amarlo. sí, Todos esos son efectos, ¿verdad? Ujú. el más grave que no hicimos la vida divina, ¿verdad? Que es lo que Exacto, le, que que lo, ejercitamos la concupiscencia en lugar sí, de la divina voluntad. ujú, ujú, sí, Sí, sí. gracias. Mirta, Sí, es solamente para reforzar lo que están hablando, que podemos ir al volumen 16-19 que nos dice por qué fue que Adán pecó. Y lo dice claramente, Jesús dice porque se olvidó que yo lo amaba, ¿verdad? Y olvidó sí. amarme. Estoy segura Correcto. que tú tendrás algunas láminas que tienen que ver con eso. Esta, Pero lo, esta, esta, esta parte de ahí se me olvidó poner la lectura, Sí. ¿verdad? ok. Esta de cuando el amor se Es, olvida. Ujú. o sea, es importante, quizás, si les parece, tomar en consideración que ese es el pecado. Esa es la base, por decirle así, ¿verdad? De donde brota todo lo demás. Porque Sí, cuando lo empezamos a amar realmente como Él quiere ser amado y empezamos a hacer conciencia de Él, ese mismo amor que es repetir ese acto continuo y único donde Él genera al Hijo y procede el Espíritu Santo, entonces ese mismo amor nos va ayudando a combatir todos esos males efectos y resultados de ese pecado. O sea, lo que hay que hacer es aprender a amarlo y a no, y ese amándolo no nos vamos a olvidar de él. Y el alma va dejando de hacer todos esos efectos que da, ¿verdad? Como y dicen esto que recalcas, lo recalca tremendamente el Señor en el libro del cielo, ¿verdad? Porque dice, quien no conoce, no ama. sí, porque a veces nos podemos enquacerar y trabajar mucho en que quiero dejar de algún vicio, de drogarme, de fumar, de mil cosas, ¿verdad? De robar, de mentir, de matar. Y realmente, pues, por eso las virtudes ya no funcionan, ¿verdad? En esto. Y así si vemos el pecado original realmente, lo demás viene por cascada. Ya en lugar de recibir los males, vamos a recibir los bienes, efectos y resultados. Bueno, perdón, ya me extendí mucho, solo quería comentar eso. Gracias, Lupita. Pero está bueno el recalcarlo, ¿verdad? Porque esa es, digamos, una columna vertebral de vivir en la divina voluntad. Permítanme que pego mi computador. Va. No tengo abierta la pantalla de las caras, así es que, este, Esther tiene la manita levantada, Lupita. bye. Esther, Una pregunta. sí, En la primera parte mencionaste que la creación era para hacer el mundo físico, sí, la redención para abrir el mundo espiritual. sí, Y ahora la santificación, ¿qué corresponde ahí? ¿Qué mundo? unir los dos, A unir el físico. porque lo que hizo su divinidad en su humanidad nos enseña cómo. Ok. Y entonces nosotros, al vivir en la divina voluntad, estamos usando también ambas cosas, ¿verdad? Y ya nos volvemos con vida divina, con vida humana, con voluntad divina y voluntad humana. Ahí trabajan las tres fuerzas, ¿verdad? La del Padre unir, la del Hijo obrar y la del Espíritu Santo comunicar. Obró la Sí, creación, nos comunica el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Padre nos une. Sí, así es. Gracias, Lupita. sí, sí, sí. No, a usted. Y yo quería también
comentar algo que Sí, me viene a la mente, la importancia de la unidad. Eh, es decir, como fundamento de lo que pasa, eh, perder la unidad con Dios es algo muy serio, ¿no es cierto? Entonces, yo veo que el hombre, Adán, pierde esa unidad con Dios. Y entonces sí. de ahí viene el problema de la amnesia que le viene a la mente, ¿no es cierto? Es decir, que la memoria le falla, todo le falla, porque la unidad de la voluntad humana con la divina era la fuente de todo el bien. Entonces, cuando la unidad no está, y eso hay que analizarlo, ¿no es cierto? A ver cómo lo interpretamos, pero yo digo, pues simplemente es salirse de la unidad, ¿no es cierto? Ujú. Es que Sí, mientras no vivamos con la divina voluntad, Sí, obrando en nosotros, pequeñas criaturas, sí. no tenemos esa unidad. Por eso la constante de querer vivir Exacto, obrando con la concupiscencia en lugar de obrando con la divina voluntad, claro, claro. en el querer sí. divino. Y Y obrando con la concupiscencia solo vamos a querer obrar con el querer humano sin Dios. Y entonces ahí ya no hay unidad, ahí se pierde. Claro, Perdón, Lupita. no, no, y por eso les decía yo desde el principio que todos esos puntitos en el diagrama querían representar ese desorden por la eh, pérdida de la unidad, ¿verdad? eh, exacto. Es decir, Ese es el esa, significado. esa unidad se da en cada uno de esos puntitos que somos nosotros. Entonces, ¿Sí? nosotros tenemos que ser centro, porque Él es centro. Nosotros tenemos que, pues, reflejar completamente a Dios. Ese es el llamado para mí de la El divina voluntad. llamado del libro del cielo es volver al orden. Claro, volver al orden. Entonces yo digo que el amor no puede existir sin unidad, ¿no es cierto? Como dijo Jessica, ¿no? Va a ser sustituido, si no hay unidad, por cosas denigrantes, es decir, va a ser sustituido por cosas que no son de Dios, porque Eh, el alma se va a quedar con hambre, pero el hambre es de Dios, no es de otras cosas. Lo que yo he notado en la sociedad actual es una frenética acción, ¿no es cierto? Es decir, están todos corriendo de un lado al otro, Buscando. pero sin ninguna meta fija, ¿no es cierto? Es decir, eso es sí. lo que yo no... Y no nos olvidemos de que estamos en el tema de la luz y la Exacto, unidad es la luz, porque la luz, ¿se acuerdan cuando discutíamos las características de la luz es indivisible, exacto. entonces no se puede separar. Y por eso Eh, es que el Señor cuando nos dijo en las lecturas que vimos en las diapositivas iniciales que siente dolor, Él dice que es porque sintió que se le iba de cuajo eh, el desgarro en la luz, dice él, ¿verdad? Ese es el nivel de desunión que hemos tenido. eh, Entonces voy a pasar a pecado, culpa y pena para poder darle chance también a Mercedes que nos haga su resumen. Entonces, el pecado está definido en el catecismo de esta manera. Es la ofensa contra Dios o una falta contra la razón, verdad o recta conciencia. Y digo, está definido en el catecismo así porque es hasta donde se conoce, ¿verdad? Es un pensamiento, una palabra, obra deliberada o por omisión contraria a la ley eterna de Dios. Y se diferencia entre mortal y venial, aunque Jesús dice que pecado es pecado, pero él cuando habla de, de los azotes, él nos dice que hay unos
dos diferentes, de las cadenas, perdón, cuando lo encadenaron con hierro y con soga. Y soga decía que representaba los pecados veniales, ¿verdad? Y tenemos la culpa. Y la culpa se define como la convicción de haber transgredido a Dios. Es la responsabilidad moral que surge del pecado, que puede ser, permítanme que aquí se me ha metido algo, que puede ser llamado al arrepentimiento. Puede ser llamado al arrepentimiento. Porque si ustedes se recuerdan de María Valtorta cuando hemos estudiado a Judas, Judas pareció que se arrepintió, pero eh, se llama arrepentimiento judeiforme porque no lo llevó realmente a, a tener la responsabilidad de lo que había hecho. Se convierte en una carga paralizante si no se maneja a través de la confesión para nosotros ahora, ¿verdad? Y fe en el perdón de Dios. Y el libro de cielo, el Señor también nos dice en las 24 horas de la pasión que al ir acumulando culpas, se va entrando de nuevo en el pecado y es una relación circular, digamos, más culpa, más pecados, más profundos los pecados. Cada culpa tiene una pena y la pena se define como el castigo específico a nivel externo. Ayunamos, oramos o hacemos obras de caridad. Al interior volvemos a Dios y nos formamos el propósito de no ofenderlo más. La observancia de ciertas prácticas penitenciales en fiestas especiales, digamos, como por la Semana Santa, o o lo que significa pasar las puertas cuando han habido fiestas especiales como este jubileo, ¿verdad? Eso está contenido en el cuarto mandamiento de la iglesia. Pero aquí hay algo. Cuando el Señor nos dice en el volumen 13, lectura 33, y nos habla de sus cadenas, nos dice que el pecado ata. Y entonces aquí nos hablaba, ¿verdad?, de que no le quitaron esas cadenas, porque Él iba a ir reparando por todas esas cadenas del pecado que nos ató y producen, agotan al hombre, lo debilitan, lo lleva a nuevas caídas. Y resulta que el pecado de rey nos lleva a esclavos, como dijo Jessica, de la concupiscencia, esclavo de los mismos hombres, agotado y débil que ya no se puede defender. Y por eso nuestro Señor usó las cadenas para trabajar en todo este proceso del pecado. Y las cadenas de Jesús están listas para romper las cadenas del pecado, desatar a la criatura y hacerla libre de nuevo. Y ya vimos en la lectura que comentamos en el chat que están, estarán y siguen en acto, ¿verdad? En el volumen 14 nos habla ya de las cadenas y la culpa. Y nos dice que la culpa que genera el pecado encadena al alma. La va encadenado tanto que le impide hacer el bien. Y entonces la voluntad queda atada. Se siente entorpecida. Ya en lugar de hacer el bien, solo le gusta el mal. Queda con las alas cortadas para volar a Dios. Y entonces, por eso dice el Señor que la primera pena que quiso Él pagar y sufrir, la cadena del amor operativo que estaba atado, que no sabe estar sino obra, de amor que sana y amor que embellece. O sea,
como él dice, hacer la obra opuesta, ¿verdad? Todo lo que nos da esa culpa y lo que lo que él vino a hacer. Entonces vemos que para nosotros nos da todo esto, pero al Señor lo sumió en sus pasiones. Solo voy a hablar de las tres pasiones. Me voy a quedar un momentito por si tienen comentarios para no dejar comentarios también, sí que los expresemos. Entonces, el pecado tuvo estas repercusiones, ¿verdad? Esa falta de amor que nos lo dice en el Lumen 245, de olvidarnos cuánto Él nos ama, inmediatamente precipitan en la culpa. Y entonces el Señor se fue a su pasión del amor para reparar precisamente esta falta de amor. Se dan cuenta cómo era de importante lo que estábamos hablando cuando nos dijo Jessica sobre el amor era el fundamento y lo demás era el efecto, ¿verdad? Y eso condicionó que esa fuera su primera de las tres pasiones. ¿Y qué pagó el Señor allí? Su- Tuvo tantas muertes como criaturas reciben la vida. Y al 13 de diciembre que revisé el dato, ahorita en la tierra somos esta cantidad de seres vivientes. Ahora súmenle eh, los pasados y los futuros, o sea, digamos al presente, al 13 de diciembre éramos esto. ¿Cuántas muertes sufrió el Señor? Pues solo podemos hablar de las que al presente estamos, pero de cuántas estuvieron en el pasado, de cuántas en el futuro, la cantidad de muertes que tuvo que sufrir. Y resulta que una vez que se peca, se precipita en la culpa. Y cuando se precipita en la culpa, defrauda la gloria de Dios. Y entonces se debe rehacer la gloria de Dios. Y para eso tenía que ser un Dios nomás el que podía rehacer la gloria de Dios. Y allí pasó nuestro Señor, Dios y hombre, en su unidad hipostática, a sufrir la pasión del pecado. ¿Y qué significó esa pasión del pecado? Tantas pasiones como culpas comete cada criatura que salió, sale y saldrá a la vida. Y la tercera pasión, el que se precipita en la culpa, se debilita y débil queda perdiendo fuerza, ya no se puede defender, ya no puede resistir las tentaciones ni al pecado. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Rehacer esa fuerza perdida y se fue a la pasión de los judíos, porque dice que ningún Dios podía golpear. Entonces tenía que sufrir esos golpes para recuperar y rehacer esa fuerza perdida. Y la comenzó en el huerto de Getsemaní, con sufrimientos, espasmos atroces y muertes. Y por supuesto, la, con su final tremendo, desde azotado, vituperado y todo. Y, y aquí termino esta parte. Entonces tenemos la pasión del amor. Y en esa pasión el amor ha tomado el primado en todo. Hace sufrir todo junto. Podemos imaginar de esos 8 billones de criaturas que poblamos la tierra ahorita, más todos los que eran, sufrir todo junto de todas estas criaturas. Hacer sufrir donde nadie llega.
Y eso pues solo lo puede hacer la divina voluntad, ¿verdad? A lo más íntimo de su divina persona. Bulle en sus venas un amor que vence todo y especialmente todo olvida. Y culminando entonces con la agonía de la voluntad divina, allí en Getsemaní era la agonía de la voluntad divina. Ya nos dijo, ¿verdad? Que dejamos de tener esas vidas, que dejamos, que impedimos a Dios obrar el bien que Él quería. Y entonces esa agonía de la voluntad divina se agita en la criatura, le da remordimiento de conciencia, desilusiones, reveses, cruces, cansancio de la vida, todo lo que le puede dar molestia para hacerla pensar que es la voluntad divina la que está tocándole las puertas. Y también en la creación, por medio de terremotos, ciudades derrumbadas, el envío de flagelos. Y siempre está el Señor en la cruz por esta agonía de la voluntad divina. Y esa agonía de la voluntad divina en Getsemaní lo llevó a sudar sangre. Me quedo aquí entonces para escuchar comentarios y después vamos a escuchar a Mercedes. No sé si mucho, mucho todo junto. Por eso no entramos ya en el sufrimiento y en el dolor y nos hemos quedado solo en el pecado, culpa y pena. Aprovecho yo entonces. Sí, sí, sí. Desde el principio me quedó esta imagen de dos que se aman. Claro, nosotros estamos casados por 50 años, ¿no es cierto? Entonces me viene a la mente cómo Dios, nuestro Padre, el patriarca, el Padre de nuestro cuerpo, alma, ¿no es cierto?, quiere estar con nosotros. Y entonces, ¿cómo nosotros no somos completos? En el amor nuestro de matrimonio por 50 años, estamos incompletos todavía. Es decir, completar el amor es solamente por medio de uno más. Y de ahí viene la palabra matrimonio, porque no se puede, yo no puedo completarme con mi esposa solo. Ella no se puede completar conmigo. Entonces me vino a la mente eso, ¿no? Digo, qué hermoso lo que quiere Jesús, porque cuando Él dice, a mí me conmovió en las horas de la pasión, cuando Él dice, no quiero estar solo. Y después lo dice antes de venir, ¿no es cierto? Porque Él sabía que acá iba a encontrar un infierno más que un cielo. Entonces, a mí me viene a la mente todo eso de la soledad de Dios, me conmueve mucho eso, porque creo que hay una clave de amor ahí, que es el amor de Él. Y Claro. qué necesidad tenemos nosotros del amor de Él para amarnos. Es decir, yo no puedo amar a mi mujer sin el amor de Dios, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces se casan los hombres, las mujeres, por razones que no son válidas, en mi opinión, ¿no es cierto? Pero yo qué sé. Ya la concupiscencia actuando. Claro, ahí está Mm. la cosa, ¿no? Pero igual va a haber eso, ¿no es cierto? Porque el hombre tiene que cambiar la naturaleza. Eh, Sí, en el día 15, mm, hermano, de la Reina del Cielo, ajá. dice, habla precisamente de eso. Dice Mamita María, así que no es la diversidad de los estados la que perjudica la santidad, sino la falta de la divina voluntad y Bien, el no cumplimiento de los propios deberes en el estado en el cual Dios llama a la criatura. ex- Todos los estados son santos, también el matrimonio, con tal que dentro esté la divina voluntad, que ya sabemos que pues la divina voluntad es el amor, ¿verdad? Lo que mencionaba usted ahorita. Y el sí, sacrificio exigido de los propios deberes.
pero la mayor parte son indolentes y perezosos, y no solo no se hacen santos, sino que forman el estado de cada uno, lo que mencionaban ahorita, quién un purgatorio y quién un infierno. Del Ex, día 15 del libro de la reina. perfecto. Sí, y además también recordar de que nos dice que el esponsalicio entre la criatura y Dios se rompió inmediatamente Exacto. Claro, que se dio la caída. Entonces, esa compañía, ese estar juntos, es lo que hace al Señor decir, no quiero estar solo también, ¿verdad? claro, Y la sigue cargando, claro. porque él vivía eh, en esa analogía del matrimonio con Adán, ¿verdad? De tú a tú. Sí, sí, es maravilloso saber esto. Y después otra cosa que llegó a la mente fue que el pecado, ¿no es cierto? El pecado, la experiencia que yo he tenido es que con un acto de contrición perfecta, ¿no es cierto? Lo que yo creo, digamos, ¿no es cierto? El pecado desaparece porque el acto de contrición, cuanto más sufrimos, por eso sufrir es tan importante, ¿no? Porque sufrimos no porque yo pequé, sino porque lo ofendí a Dios. Entonces ese acto de contrición perfecta, que sería el que nuestro Padre acepta, ¿no es cierto?, completamente, ese es el que nos libera, ¿no es cierto?, del pecado. Y después el Señor va obrando en contra de la concupiscencia a tal punto que podemos nosotros decir que si pecamos es porque queremos, no porque debemos pecar, que no podemos parar, ¿no es cierto?, sino que el pecado empieza a ceder el terreno de la concupiscencia, ¿no es cierto? Ese terreno lo toma el Señor, ¿no es cierto? Y el Señor, Ese es un tema bien importante ajá, porque siempre entendimos que nacimos llenos de pecado, ¿verdad? Y que exacto, somos pecado. Pero sí, el Señor nos reitera en Libro del Cielo, ese no es tu origen. Y así no te hice pecado. Entonces claro, tienes la facultad de no pecar, ujú, ¿verdad? Porque exacto. no eras así. Esa no es tu naturaleza. Por eso Pero digo, así hemos entendido, ¿verdad? Esa es una exacto. de las cosas que tienen que cambiar. Ujú. Sí, sí, por eso digo que la unidad es el pecado mismo, ¿no es cierto? La falta de unidad, digamos. Es decir, en la unidad no puede haber pecado, ¿no es cierto? Y el doctor, El amor se pierde y de ahí se viene la unidad, ok, se rompe la unidad. el amor se pierde primero, antes de la Ujú. unidad, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo Sí, que... acuérdense que la luz y el amor son como hermanas gemelas, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, primero Sí. va la luz, después va el amor. Y Ok, además, el amor es el ser de Dios, no es atributo de Dios, es el ser de Dios. es el ser. Entonces, ese amor que se define de Dios es un amor de darse. Así Exacto. que imagínense qué significa para Él no darse, no darlo en los bienes que ha creado y todos los bienes que tiene, Claro, y la ¿verdad? correspondencia que nosotros no le damos puede ser, como dijo Jessica, ¿no? En cualquier estado de vida en que nos hallemos, porque Sí, sí, cada sí, uno de porque nosotros, así lo dice nuestra madre, claro, cada uno de que no es el peso no es el peso del Estado, nosotros, sino que es la falta de la divina voluntad en el Estado para poderlo sobrellevar como debe de ser. sí, sí, Ujú. maravilloso, gracias. Bueno, Mari Hobby, Gracias, Lupita. Es que no podía como acomodar el mouse para abrir el micrófono. Muchísimas gracias. Yo nada más así como muy, muy breve, porque realmente lo que nos has mencionado es bien profundo y pues contiene bastante, hasta del Catecismo de la Iglesia Católica, ya lo vi, anoté algunos números y sí, eh, es bien profundo.
pero todo comienza, todo el origen de los males del hombre comienza en la memoria y en el olvido, ¿no? Por eso, si la lectura que mencionó Mirta, si no me recuerdo, es la 16-19, ella lo mencionó, pero ahorita no la anoté bien, entonces no sé. Pero lo que sí veo es que que realmente él mismo lo menciona, nuestro Señor Jesús lo menciona, de que pobre Adán, o sea, pobrecito, se olvidó de que Dios lo amaba y se olvidó de amar a Dios. Y es ahí donde comenzó todo su problema, todos sus males del hombre, ¿no? Entonces, básicamente también es la continuidad en la medida que se va olvidando el ser humano, pues también de esto. eh, yo lo pongo así, de hecho lo puse en el comentario, es como una pequeña vasija donde caen las primeras gotas del pecado. Si no lo vacías, si no vacías esa vasija en la confesión, digamos, en nuestro caso, pues es el camino en el sacramento de la confesión, pues entonces se va llenando de más cuando caes otra vez y tropiezas otra vez y otra vez, y lo vas llenando de pecado, de inmundicia, ¿no? En cambio, si lo vacías en la confesión y lo vas llenando, pero con vida divina, con obras y actos hechos, en este caso sería en la divina voluntad, pues sería todavía mucho mejor, ¿no? Porque estarías más en la divina voluntad, si estarías correspondiéndole a Dios en ese amor, ¿no? Y para Sí, repararlo también. ujú, sí, gracias, María. Dos cositas en lo que en lo que comentas, ¿verdad? Del olvido. Bueno, fue tan grave eso que nuestra madre nos relata también en La Reina del Cielo, que ella, al ver que Adán había amado, que había andado, que compartía el paraíso, andar de tú a tú, ¿verdad? Reinar en todos lados y a saber qué vuelo se daba, a saber a qué asteroides a qué estrellas, ¿verdad? Que al ver todo eso, ella decidió de inmediato atar su voluntad humana al estrado de los pies de Dios, porque si a él se le había olvidado, ella mejor hacía eso para no olvidarse. Y lo segundo era tu ejemplo de la vasija, ¿verdad? Claro, una vasija que se llena y se rebosa, pues por supuesto que se derrama. Pero ¿de qué te llenas, verdad? Y eso es lo que derramas. Muchas gracias. Mirta. Hay tanto que se puede decir, ¿verdad? Del pecado. Como no conozco si más adelante, me imagino que sí que van a haber lecturas, ¿verdad? Del libro del cielo en abundancia, refiriéndose a esto. ¿Verdad? Debemos de partir, digamos, de que la voluntad humana es pecado. Jesús lo dice en una lectura. Quiere decir que si la voluntad humana es pecado, pues no hay cosa que sea pecado venial ni pecado mortal. Claro, la iglesia nos enseña eso, pero, o sea, el obrar, la voluntad humana obrando sin Dios, pues es pecado, porque ¿Sí? no fuimos creados para eso, fuimos creados en un vínculo perfecto con Dios, ¿verdad? En una unidad perfecta con Él. Entonces, partiendo de ahí, pues hay muchísimas lecturas que hablan, por ejemplo, de que la voluntad humana arruina el orden divino, es una de ellas, de que la voluntad humana profana el templo de Dios, de que la voluntad humana es la polilla, es la llave de los males, de que al pecar Adán exhalaba un hedor, el cuerpo perdió su belleza y se quedó sujeto a todos los males, que la voluntad humana nos adormece, lo que tú estabas diciendo ahorita en una de las láminas, ¿verdad? Que el pecado adormece, pues la voluntad humana adormece, eso lo dice Jesús en el libro de cielo.
que el sueño, ese sueño, ¿verdad? Que en la que el alma cae, impide que nosotros veamos las caricias de Dios, el amor de nuestro Padre. Dice también que Adán perdió la vista, pero la perdió voluntariamente, esa vista espiritual, la perdió y la redención es para darnos esa vista de nuevo, ¿verdad? Este, y por supuesto sabemos que Adán, por lo que dice Jesús, pues él obraba en el acto único de Dios. Entonces al olvidarse que Dios lo amaba y amarlo de vuelta, pues lo perdió todo. Y nosotros pues aquí estamos, ¿verdad? Gracias a Luisa, que ya ella pues no, nos abrió esa posibilidad de que podamos entonces entrar en ese reino tan santo de la santificación. Pues gracias a ella podemos decir realmente de que eh, mejor, mejor morir antes que pecar. Mejor morir antes que pecar. Dios no merece que nosotros hagamos un acto de voluntad humana sin estar fundidos en la voluntad divina. ¿Sí? Sí, gracias, Mirta. Bueno, Y voy puedo, a, voy a de, ¿sí? puedo agregar algo más que Sí, sí, sí. tiene que ver con lo que dijo Mirta recién. Es extraordinario esto. Porque antes, cuando yo era chiquito, yo aprendí el acto de contrición. Era un chico muy inocente yo. Entonces, antes querría haberme muerto que haberos ofendido. Y ahora no se dice eso. ¿Por qué lo diluyen tanto? ¿No es cierto? ¿Por qué el mensaje de Jesucristo es diluido por la misma iglesia? Dios mío. Hay sacerdotes muy buenos, ¿no es cierto? Nosotros conocemos sacerdotes excelentes, pero la iglesia misma ha ido cediendo terreno, ¿no es cierto? En vez de a- avanzar y conquistar terreno. Yo recuerdo eso, ¿no es cierto? Y cada vez que voy a confesarme, yo digo esas palabras, porque de niño los aprendí y valen todavía. Nada más, gracias. Sí, sí, gracias, gracias por comentarlo. Bueno, si no hay otros comentarios, Y se me eh, olvidó decirle, Lupita, que al él olvidarse que Dios lo amaba y él olvidarse de amarlo de vuelta, pues precisamente lo que estabas diciendo tú, Dios es amor, es una donación. Por lo tanto, la voluntad humana ejercida sin la voluntad de Dios es soberbia, no es donación. Nos olvidamos de que Dios nos ama y nos olvidamos de amarlo de vuelta así. Entonces caemos pues en esa muerte espiritual, porque al nosotros decir mejor morir antes que pecar, queremos decir mejor morir a mi voluntad humana antes que estar fundida en ti, ¿verdad? Sí. ¿sí? Aquí alguien, María Cecilia dice, en divina voluntad, sí vale, le dice al señor Poblet. Y voy a leer aquí algunos comentarios antes de que darle la palabra a Mercedes, porque ella se ha preparado para este momento. El origen del pecado es olvidar que Dios me ama, nos dice Bernardita. Marijovi dice, es como una vasija que cae en las primeras cotas, eso ya lo comentó. Eh, por esos 50 años de matrimonio hay varias felicitaciones al matrimonio Poblet. Marta Lucía dice, podríamos decir que hoy las naciones están siendo flageladas a través de todas las situaciones que el mundo está viviendo, como nos narran las Sagradas Escrituras sobre la justicia para las naciones. Es precisamente el estertor con el que Jesús se expresa a las almas para recordarnos que regresemos a este su primer amor. Lo relaciono con algunas de las lecturas que estamos escuchando. Sí, eso exactamente nos lo dice. Felicidades a nuestra pareja Poblet. Eh, Fiat, así es, morir antes que pecar. Aprendí este lema de Santo Domingo Sabio.
morir antes que pecar. En Lupita, y Dimon- también, perdón la interrupción, y también Jesús se lo dice en los primeros, en el primer toma, Luisita, esa sí, oración, ¿verdad? Que cuando siente ese ataque del enemigo o todo eso, renunciándolo, hasta le dice la oración exacta, cómo repetirlo. Sí. sí, para que el demonio se dé cuenta de que está consiguiendo más acercamiento a Jesús que con actuar así, que volver a Luisa en favor de él, ¿verdad? Ujú, sí, ciertamente. Bueno, me voy a quedar aquí y para la siguiente faltan unas 3 láminas para el sufrimiento y las implicaciones para Jesús y para el hombre, así como vimos ahora estas. Entonces, Mercedes nos va a hablar sobre el sufrimiento desde el punto de vista de San Juan Pablo II con la encíclica que compartimos hace 15 días y en la otra sesión vamos a seguir con el tema y vamos a entrar ya de lleno en sufrimiento y la serie de lecturas que les compartí ahora para ir rumiando sobre el sufrimiento según el libro de cielo, ¿verdad? Entonces, Mercedes, Esta carta apostólica Salvific Doloris, el sentido salvífico del sufrimiento, escrita por San Juan Pablo II, nos presenta varios conceptos con respecto al sufrimiento del ser humano. Empieza con aquello de completar lo que le faltó a la pasión de Cristo, que fui yo, y asimismo el cuerpo místico de la iglesia, que somos todos nosotros, los bautizados. Esto lo encontramos en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 24. Esto está íntimamente relacionado con la cruz y la redención de Jesús. También San Pablo habla que la creación gime con dolores de parto. Eso lo vemos en Romanos 8:22, ¿verdad? Y aunque en cierto sentido podemos decir que nosotros también, porque este sufrimiento es parte del hombre, de la trascendencia del hombre, porque estamos llamados a ser uno con él y nos hace partícipes de esa cruz, de ese sufrimiento, de esa redención, igual que María Santísima, y también es nuestra por ende, y eso lo vemos en el Libro de Cielo. Aquí yo intercalé algo, ¿verdad?, con Libro de Cielo porque me llama mucho la atención que está relacionado con nosotros también. Continúo. Porque Él es el camino y nosotros estamos en Él, y esto es dado por la fe, que es virtud teologal, pero que sabemos por Libro de Cielo que es el mismo. Ahora bien, todo sufrimiento es intangible, se refiere a algo que no es físico, más bien espiritual del ser mismo. De muchas maneras no se puede percibir o tocar propiamente del alma, pero también puede ser el sufrimiento dado por algún problema externo, bien sea familiar, personal, acontecimiento, enfermedad. Y se trata de buscar respuestas a estos sufrimientos. A veces se puede ver que es una medicina o una necesidad de padecer aquello, producto de algo causado por culpas, pecados, ofensas, y puede ser ayuda terapéutica para reconocer aquello que no es de Dios. Así que el hombre sufre de múltiples y variadas formas pluridimensional. Ya dijimos físico en el cuerpo o espiritual, más bien en el alma. Y así también sucede en el interior de la iglesia y debe pasar por todo aquello para sanarse. Así que el sufrimiento es parte de la existencia terrena del hombre y por ende de la iglesia, pues todos estamos sumergidos en la redención y cruz de Cristo, la cual Él mismo nos hace partícipes. El sufrimiento humano suscita compasión, respeto, puede atemorizar, pero hay una belleza y grandeza de este misterio específico, como si fuera una necesidad del corazón y un profundo imperativo de la fe. Si Él padeció, nosotros también padeceremos con Él de alguna manera. El tema del sufrimiento
tiene dos motivos que se unen entre sí. La necesidad del corazón nos manda a vencer la timidez y el imperativo de la fe, por las palabras de San Pablo, de completar en mí lo que le faltó a la pasión de Cristo. Será entonces el sufrimiento físico y el moral, espiritual o del alma, usando como sinónimos, aunque no lo son, sufrimiento y dolor. Físico, te puede doler alguna parte del cuerpo, o puede ser más bien moral, puedes tener un dolor en tu alma de tipo espiritual. Nos habló también de la Sagrada Escritura en esta carta apostólica, en el Antiguo Testamento, donde se destaca la muerte de los propios hijos, la persecución, el exilio, el escarnio de quien sufre soledad y abandono, remordimientos de conciencia, al cuestionarse la dificultad de comprender, porque los malos prosperan y los justos y buenos no. La infidelidad de parejas, los amigos, las traiciones de todo tipo, a la nación, al país, etc. Así vemos que en la historia del hombre todo ha estado presente y se repite. Se puede decir que el hombre sufre cuando experimenta cualquier mal. Así se expresa más bien en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se sirve del verbo, sufro en él, por él, para él. Esto es directamente identificable en el alma. Ahora, a medida que el hombre prueba el mal, se hace sujeto al sufrimiento o consecuencias de ello. Entonces cabe preguntarse, ¿qué es el mal? Este parece ser inseparable del sufrimiento, al ser ausencia del bien. Por ello nos preguntamos, ¿el padecer calamidades de índole social, político, económico, flagelos de la naturaleza, guerras, enfermedades, todos estos sufrimientos muchas veces es producto del mismo mal proceder humano? Mas muchas veces se le culpa a Dios por ello, porque consiente y permite tal o cual cosa que el ojo humano no parece tener sentido a la luz de Dios amor, y se le echa la culpa al creador de todo. ¿Cómo ocurre y permite, llegando a algo muy terrible, el negar de Dios, de su propia existencia? Si la existencia del mundo abre casi la mirada del hombre a la existencia del poder, de la sabiduría, de la magnificencia de Dios mismo. El mal y el sufrimiento suelen ofuscar la imagen y semejanza al Dios hecho hombre. A raíz de tantos sufrimientos sin culpa y a la vez tantas culpas sin una adecuada pena. Por eso aquí es importante destacar la culpa en el sentido propio del sufrimiento. A veces de un mal menor o de alguno que parezca mayor, se saca un bien mucho mayor. A estas preguntas recordamos a Job en el Antiguo Testamento, hombre justo que sin culpa es probado hasta la saciedad por Satanás, permitido por Dios. Aquí puede destacarse que Dios se confía de ti ante la prueba y la adversidad de si le eres fiel. En el Antiguo Testamento se percibía solo por la culpa o el pecado, pero en Job no era así, pues Dios, revelador, es justicia y juez en una medida que ninguna autoridad humana puede hacerlo. Ante todo es creador y justo con ello, el bien de toda la creación. Así pues, en el Antiguo Testamento veía a Dios como juez que castiga el mal y premia el bien, mas en el Nuevo Testamento es amor y justicia. Así podemos ser probados. Debe aceptarse como algo divino. Así no se puede expresar de manera concluyente que todo sufrimiento es consecuencia del pecado y propia culpa en sí. Este es el caso de Job, que por ostentación de Satanás fue provocado y no por culpa o pecado propio, permitido por Dios sí, pues para ser probado como Jesús, y todos somos probados. Así el sufrimiento, el padecer de cualquier índole o naturaleza, tiene carácter de prueba. Así pues,
es antes de Cristo. Este viene a ser más bien una respuesta o antesala sobre el verdadero sentido del sufrimiento, el propósito o razón de ser del mismo, más que unido al orden moral o espiritual, basado solo en una justicia, tiene una razón trascendental, basado más bien a la propia justicia encontrada en la revelación. Sufrimos porque somos hijos de Dios y padecemos en nosotros lo que le faltó a la pasión de Cristo. Hay dos formas de verlo. Sufrimos por el pecado o culpa y tenemos una pena, que bien puede ser merecida o justa, o como lo vemos en el Nuevo Testamento, tenemos una pena, un padecer, un sufrimiento por amor, por prueba de fidelidad de aquel que todo lo da y todo lo puede quitar. En los propios sufrimientos infligidos o permitidos por Dios a lo largo de la historia de la salvación, cual está presente una imitación de su misericordia que nos puede llevar entonces a la conversión y salvación del alma. Los castigos no vienen por la destrucción del género humano, sino para despertar la falta de amor y voluntad del ser humano al bien de sí mismo y de los demás. Así pues, por corrección del pueblo en general, todo sucede para bien de los que aman a Dios. Una acción mala o buena repercute en la iglesia, así que vemos la transgresión de un mal a otro. Crea la posibilidad de reconstruir el bien en el mismo sujeto que sufre si lo une a la pasión de Cristo. Esto es un aspecto importante del sufrimiento, arraigado tanto en la antigua y nueva alianza. El sufrimiento debe servir para la conversión, es decir, para la reconstrucción del bien dado por Dios, al sujeto que puede reconocer la misericordia divina en esta llamada a la penitencia, que tiene como finalidad superar el mal por diversas formas para consolidar el bien en sí mismo y para con los demás, y con su relación íntima y personal con Dios. En respuesta por el sufrimiento, valorar a la mirada a la revelación del amor divino, donde encontramos la esencia de este padecer. Esta es, pues, la fuente última del sentido de todo lo existente, su amor. El amor es la fuente rica y viva sobre el sentido del sufrimiento, que es siempre misterio. Somos conscientes de la insuficiencia y la inadecuación de nuestras explicaciones. Cristo nos hace entrar en el misterio y descubrir el porqué del sufrimiento, en cuanto somos capaces de discernir y comprender la sublimidad del amor divino para llevar el sentido profundo del sufrimiento, en el cual se hace presente y se vive en la palabra revelada por Dios, al cual hay que abrirse ampliamente todo ser humano, todo cristiano en sus múltiples potencialidades, sobre todo a la luz de la revelación divina, no solo en cuanto a expresar el orden trascendental de la justicia divina, sino en cuanto ilumina esta con el amor divino como fuente definitiva de todo lo que existe. El amor divino es también la fuente más plena a la pregunta sobre el verdadero sentido del sufrimiento, a esta pregunta que ha sido dada por Dios al hombre en la cruz de Jesucristo, y su respuesta ha de ser la nuestra. Sufres por amor a Dios, porque me dio la vida en sus dos formas, física y espiritual, terrena y divina. ¿Cuál es su propia vida divina y su propia voluntad divina en mí? Fiat, fiat, fiat. Con todo amor, voluntad y divina, voluntad divina, esta tu hija, en la divina voluntad, que para bien de las almas les ha resumido esta carta apostólica de San Juan Pablo II, con un toque de mi Jesús en su divino querer, siempre. Fiat, fiat,
Fiat, Mercedes. Fiat, 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 fiat. fiat. Como Fiat. vemos, como Muchas vemos, gracias, Mercedes. no, cómo no, como vemos, está resumida todo lo que se dice aquí, todo está resumido en lo que ya Lupita había presentado anteriormente, porque el parrafito más importante para mí es lo último que les leí. ¿Por qué? Porque el verdadero sentido del sufrimiento está propiamente en el amor divino y lo vemos reflejado porque Él mismo lo ha expresado con su vida, que tiene que ser la nuestra. Así que esta carta apostólica de San Juan Pablo II, yo creo que nos da una idea bien clara de lo que expresa el libro de cielo, que es amor, voluntad divina y conjuntamente con eso, justicia divina. Y yo creo que está plasmado muy bien en esta carta apostólica. Así que a lo mejor él no llegó a conocer el libro de cielo, pero tenía una luz muy grande con lo que escribía, muy grande, de verdad. Bueno, Prácticamente, Mercedes, muchas práctica, gracias porque resumir pues toma su tiempo, Tiempo, ¿verdad? eso hace. Gracias por ello. Sí, oí por ahí en la familia Poblet algún comentario. sí, prácticamente digo, eh, Juan Pablo II murió por televisión para que lo viéramos. Yo me acuerdo, 2005, no, sí, 2005, sí, ¿no es cierto? ¿O cuándo fue? Just talk. 2000, ¿qué fecha fue? Pero yo recuerdo que él aparece en televisión y prácticamente no se le puede comprender cuando está hablando, ¿no es cierto? Está sufriendo en vida misma, ¿no es cierto? Para mí ese hombre fue un santo y los que estaban alrededor de él quizás no tan santos, ¿no es cierto? Pero él demostró muchísimo. Era un hombre de verdad, era un hombre que sufrió. Él fue en contra del comunismo, que después no se hablaba más del comunismo, y un montón de cosas que él tenía, ¿no es cierto? Era un hombre fuerte. ¿Y cómo murió? Dios mío, a mí me conmovió Juan Pablo II, me ayudó Estoy a... perdiendo todo, ¿verdad? Oh, sí, me ayudó muchísimo, yo lo amo. Así que quería agregar esto, Mercedes, porque es hermoso lo de Juan Pablo II. Gracias. Sí. Y Mercedes la va a subir. eh, Oh, qué lindo, muy bien. Ujú, sí, va a compartir su resumen, así que muchísimas gracias. Bueno, este resumen de Mercedes nos va a dar el pie para la siguiente ocasión, ¿verdad? Porque son pocos minutos los que tenemos y no vamos a quemar el sufrimiento en tan pocos minutos, ¿verdad? Porque prácticamente nos explica el Señor en sí mismo, en su humanidad y en su divinidad, cómo es que eso funciona. Pero aquí hay un comentario que dice, se puede decir que este sufrimiento tiene el mismo significado de las penas que sufre el alma cuando se ofrece reparando mediante la pasión de Jesús, ¿verdad? Vamos a dejar, si le parece, quiero ver quién la hizo, solo alcanzo a ver un cachito de la ML. Ah, Marta Marta Lucía. Lucía. Vamos a dejar la respuesta para, para comenzar por ahí en la sesión la próxima vez. La voy a anotar, pero porque esta pregunta que ella hace es muy trascendental, ¿verdad? Y se responde a la luz de lo que vamos a ver en la próxima. Y no quisiera adelantarme, si le parece a Marta Lucía. Eso. Bueno, no sé, Mirta, este,
por mi parte, pues podemos pasar a cerrar. ¿Sí? Y si no hay ningún otro comentario, ya tenemos No, material suficiente para revisar y para rumiar y para meditar, ¿verdad? sí, sí, porque ya tienen todas las lecturas, ya están cotejadas y son las que vamos a seguir usando, ¿verdad? Para ir remachando Así el que la tema. pasión de la iglesia tiene un sentido. Ahorita que don Carlos estaba hablando de los sacerdotes y todo eso, tiene una razón de ser. La tenemos que pasar, Y Sí, solo, definitivamente. y también así es, acuérdense, Mercedes. y también acuérdense que lo que está pasando en el tiempo, ya eso está en la eternidad. O sea, porque el tiempo no existe, pero ya aquí pues son como actos sucesivos, pero ya eso está en la eternidad. Entonces, esas reparaciones hay que tomarlas porque ya están hechas. Exacto, muy bien. Ujú. Bueno, mis hermanos, pues entonces nos Y vemos. nuestras obras y todos nosotros en nuevo look, ya estamos hechos Sí, tenemos un nuevo look. desde el Calvario, pero no lo sabíamos, no queríamos tomarnos así, ¿verdad? Con Como el piedra Señor preciosa, nos ha ¿verdad, Lupita? rehecho. Claro, reina es mi alma, ¿verdad? Porque Sí, pues a lo masculino y a lo femenino, el sí, alma reina, sí, dueña de todo, con el mismo amor de tú a tú con el Señor. Así es que eso también, ¿verdad? Hay que tenerlo presente. claro, claro. Bueno, pues divina noche, entonces nos vemos el viernes. Y como Igualmente, dice, paz. y como dice Jessy, no sé si está por ahí, ¿cómo es que dice Jessy? Dios nos permite el reino en el tiempo y en la eternidad. Fía. Fíjate. Buenas noches. Fíjate. Buenos días. Buenas noches.